Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza. ¿Qué tal, queridos hermanos? Sean todos bienvenidos a estas reflexiones de la palabra de Dios. Hoy en este día vamos a reflexionar el evangelio del día martes, el evangelio de San Juan. Vamos a disponernos ante la presencia de Dios para pedirle a Él su auxilio y sobre todo que siga enviando su Espíritu Santo a nuestra mente para poder comprender y reflexionar la palabra. Pues vamos a decir todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. El texto que vamos a meditar en este día es el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, versículos del 22 al 30. Escuchemos pues el Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Se celebraba por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo, en el pórtico de Salomón. Los judíos lo rodearon y le preguntaron: ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: yo ya se los he dicho, pero no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, y las conozco, y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las ha dado es más grande que todos, y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy se nos presenta en el Evangelio de San Juan la verdadera identidad de Jesús. Hemos reflexionado el domingo la lectura del Buen Pastor. El día de ayer reflexionábamos cómo inicia esa aventura de Jesús al decirse que Él es el buen pastor, las características del buen pastor. Y hoy continúa también hablando un poco sobre el buen pastor. Pero ya en el versículo 22 de este capítulo 10, dice que se celebraba por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. La fiesta de la dedicación o la fiesta del Hanukkah nosotros la podemos encontrar en el libro de los Macabeos, en el capítulo 4, versículos 36. La fiesta de la dedicación del templo. Es decir, ese templo que fue destruido, que había construido Salomón, el pueblo lo vuelve a construir y ese templo se lo dedican, es para dedicárselo a Dios. Por tanto, en el templo se celebra a Dios. Esta fiesta se celebraba en invierno, dice la palabra, y el Evangelio de San Juan lo especifica, era invierno, donde celebraban la dedicación del templo a Dios. Ese templo que habían destruido, que habían construido Salomón, pero se había destruido, se vuelve a construir y el pueblo lo dedica para Dios, porque ellos consideran a Dios pues su Padre, a Dios que los escogió, y Dios necesitaba un templo para ser adorado. Hoy Jesús se encuentra en esa fiesta. Hoy Jesús, dice la palabra, que se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Y estando en el pórtico de Salomón, en el lugar sagrado del templo, ahorita nosotros lo diríamos como si fuera nuestro altar, el lugar sagrado. Entonces Jesús está en el pórtico y es ahí donde se le acercan algunos judíos y empiezan a rodearlo. Y vamos a ver la verdadera identidad de Jesús. Empiezan a rodear a Jesús y le dicen una pregunta: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo. Fíjense, esos hombres habían visto todas las cosas que Jesús hacía, pero siguen sin creer, siguen incrédulos. Y al ver a Jesús que está en el templo, pues imagínense, se le acercan, están en la fiesta, hay muchísima gente, se acercan a Jesús precisamente cuando Él está en el pórtico y le preguntan: si tú eres el Cristo, dínoslo. Si tú eres el que iba a ser enviado para liberarnos, dínoslo. ¿Y cómo le responde Jesús, hermano?
Jesús hoy los responde, ya se los he dicho. Es decir, Jesús en el capítulo 10 dice, yo soy el buen pastor, yo soy el que ha sido enviado, yo he venido a salvarnos, y todo el que crea en mí no perecerá. Y el Evangelio de San Juan en capítulo 6, 7 va a decir, yo soy el pan de la vida, yo soy el verdadero David. Ustedes comieron el maná en el desierto, pero ahora mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Jesús les dice, ya se los dije, pero ustedes siguen sin creer. Esos hombres quieren saber quién es Jesús, y Jesús revela su identidad y dice, ya se los he dicho muchas veces. ¿Y cómo se los va a decir? Dice, las obras que hago no las hago en mi nombre, las hago en nombre de mi Padre. Y estas obras que yo hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Es decir, ¿cuáles eran las obras de Jesús? Ya sabemos, todas sus obras llevaban el amor. El pobre, el enfermo, el pecador, el que sufría, el que se había apartado, la oveja indefensa, el hombre que se fue, el joven que se fue, y el Padre lo recibe con los brazos abiertos. Todas las obras que realizaban Jesús eran obras de amor. Entonces Él dice, esas obras de amor que yo hago son en nombre de mi Padre. Y les dice, pero ustedes siguen sin creer, se los vuelve a repetir, porque no son de mis ovejas. ¿Qué les está tratando de decir Jesús? Les dice, ustedes siguen sin creer, ven todas las obras, pero como no son mis ovejas de mis ovejas, no reconocen mi voz. Es decir, no reconocen la voz del Padre. Queridos hermanos, Jesús sigue insistiendo que hay que creerle. Actualmente hay mucha gente que no cree en Dios, que es indiferente a las cosas de Dios, que se han alejado de Dios, y Dios nos pide escuchar su voz. Hay muchos que dicen, es que yo no creo. Bueno, no crees porque no te has dejado realmente seducir por la voz de Dios. Él dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, nosotros lo seguimos. San Agustín decía, mi corazón, mi alma está inquieta porque deseo estar con Dios. Y así somos nosotros. En nosotros, dice San Agustino, que tenemos como una pequeña gota en nuestro corazón del amor de Dios, del amor divino. Él le llama el espermaticos. Y por eso dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie les va a arrebatar la vida de mi mano. Jesús está dando su identidad. La identidad de Jesús es ser el enviado del Padre para salvarnos. Pero para que Él nos pueda salvar necesitamos ser sus ovejas, conocer su voz, seguirle, amarlo, dar testimonio. Y al final Jesús va a decir, el Padre me las ha dado y Él es más grande que todos y nadie puede arrebatarnos la vida. Yo y el Padre somos uno. Y ahí termina el Evangelio en el versículo 30 del día de hoy. Ahí está la clave. Al final Él va a terminar con la conclusión. Yo y el Padre somos uno. Y les responde a aquellos hombres, ¿eres tú el Hijo de Dios? Él dice, yo y mi Padre somos uno. Es decir, Él es Dios. Aunque ellos seguirán sin creer. Nosotros hemos visto en nuestra vida grandes obras de parte de Dios. Dios ha hecho cosas extraordinarias en nuestras vidas. Ha hecho cosas que nosotros a veces no tenemos explicación, pero Él lo hace para que nosotros creamos. No nos cerremos como aquellos hombres, no nos cerremos a veces en nuestro egoísmo, en nuestra vanidad, en nuestro orgullo. Seamos humildes y reconozcamos que Dios siempre nos habla y nos espera para darnos la vida eterna, para abrirnos las puertas del paraíso. Yo y el Padre somos uno. Que ojalá tú y yo podamos decir, Jesús, Hijo de Dios, tú y yo somos uno en el amor. Pues pidámosle a María Santísima que llevó en su vientre a Jesús, para que sea ella nuestra intercesora, diciendo todos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga a todos, queridos hermanos, y que tengamos un excelente día y podamos reflexionar este texto del día martes de la cuarta semana del tiempo de Pascua. Hasta pronto. Mi amor y mi esperanza,
ven.